día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto 84, comienza un apartado que habla de la interpretación del depósito de la fe. En el programa anterior habíamos hablado de la relación entre la tradición y la escritura. Estamos en el contexto de la revelación. Dios se ha revelado y nos ha transmitido esa revelación. En el programa de hoy planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo se interpreta ese depósito de la fe que Dios nos ha transmitido? Comenzamos con el punto 84, que dice así: el depósito sagrado de la fe, depositum fidei, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión en la Eucaristía y la oración, y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Es decir, que el depósito de la fe, depósito sagrado se dice aquí, se confía a la totalidad de la Iglesia. Hay dos textos que se nos dan para nuestra meditación. Primera Timoteo 6:20, que por cierto es la conclusión, las últimas palabras de la primera carta a Timoteo. Dice: Timoteo, guarda el depósito, evita las palabras profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia sea con vosotros. Como veis, pues, hay una encomienda a Timoteo de decir: Timoteo, me despido, guarda el depósito de la fe. Guarda el depósito. Quizás la palabra depósito, bueno, pues en nosotros puede tener unas reminiscencias que no sé si son las correctas, porque es verdad que nosotros, no sé, la palabra depósito igual la podemos identificar con algo que se mete en una caja fuerte y que allí se queda absolutamente aislado. Meto en la caja fuerte para que nadie me lo robe, lo deposito en el banco, y bueno, y yo hago mi vida por otra parte, teniendo eso allí depositado por si acaso algún día me hace falta. Bien, este ejemplo puede tener algo de verdadero, o sea, puede tener una imagen que ayuda, pero en parte también estorba para entender qué es el depósito de la fe. Es verdad que es algo que debemos de guardar, que tenemos que esforzarnos, ¿no?, en que no nos sea robado, en que no sea profanado, en que no sea adulterado, pero no se trata de que yo lo meta como en una caja fuerte y entonces allí quede depositado, pero que mi vida esté al margen de eso que he dejado allí dentro. No, sino que más que un tesoro que meto en una caja fuerte, habría que decir que el depósito de la fe es como una fuente inagotable, no contaminada, de la que estoy siempre bebiendo. Bueno, entonces, también lo de meter en el banco o en la caja de ahorros, ese ejemplo podría valer en el sentido de que ese depósito que meto allí, pues está rentando, está siempre produciendo. Bueno, los ejemplos, como siempre os he dicho, pues sirven o estorban, y en la medida que estorben, pues dejémoslos a un lado. Pero la palabra el depósito sagrado quiere decir que alguien nos lo ha dado y que los depositarios somos nosotros. A ti te han dado este depósito. Entonces tienes la responsabilidad tan grande de cuidarlo de que no se profane, pero al mismo tiempo hacerlo producir, es decir, fundar tu vida en él, no únicamente lo entierro aquí para que nadie me lo robe, no, yo estoy llamado a difundirlo, a expandirlo y a que mi vida sea un fiel testimonio de lo que esta fe es capaz de hacer realizar en el hombre. No se trata de que yo meramente lo predique, sino que yo sea una predicación viva de eso, mi vida sea un testimonio vivo de eso que me ha sido depositado.
Bueno, pues en la palabra depósito, pues, yo creo que significa que no es nuestro, que viene de lo alto, porque el depósito, es el dueño, cuando lo deposita en un sitio, no pierde la propiedad. No es lo mismo que te encomiendo una cosa que te la doy, es tuya y a partir de ahora haces lo que te dé la gana con ella. No, nosotros no somos dueños, somos depositarios, que es distinto. Hemos sido depositarios, ¿no? Somos depositarios del mensaje de Jesucristo. Bueno, esta es una faceta importante, la faceta de decir no somos dueños, no somos dueños. Uno de los problemas principales que tiene la Iglesia es que con frecuencia es percibida y es juzgada pues bajo categorías que son ajenas a nosotros, no como si fuésemos una institución secular más. Y lo cierto es que la naturaleza de la Iglesia es muy específica y singular, porque tiene su origen en Jesucristo. Y cuando a veces se dice, ¿no? Pues ¿por qué la Iglesia no cambia muchas cosas de su vida interna? ¿No sería más práctico que se adaptase al mundo presente, subiéndose al tren de los cambios culturales, ¿no? Y así como los ciudadanos eligen en cada momento el marco político que consideran más adecuado, ¿no? Para la coyuntura actual, pues venga, vamos a cambiar de leyes, vamos a cambiar de gobierno, vamos a cambiar. ¿Por qué la Iglesia también no puede cambiar su marco estructural y ser más semejante al resto de la sociedad, ¿no? Y sin embargo sabemos que la Iglesia no se reconoce a sí misma como dueña de lo que lleva entre manos desde hace 20 siglos, sino se reconoce como depositaria. Mientras que la Iglesia tiene que, como primer cometido, custodiar el depósito revelado por Cristo para cumplir su misión de transmitirlo fielmente en nuestros días, ¿no? Por ejemplo, hubo no hace mucho tiempo un caso que es aleccionador, ¿no? La Congregación para la Doctrina de la Fe, que sabéis que es, bueno, pues el dicasterio de la Santa Sede que tiene encomendado por el Papa el cuidado de la fe. Bueno, pues hacía pública no hace mucho tiempo la respuesta a dos preguntas que le habían sido formuladas en referencia a una práctica irregular que se había registrado en algunas parroquias de Inglaterra. Entonces, la cuestión era que en esas parroquias, es un ejemplo que estoy poniendo, no me salgo de lo que estábamos hablando. La pregunta era, ¿es válido que el bautismo, en vez de practicarse con la fórmula yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Pues es válido el bautismo cuando se ha hecho por parte de algunas parroquias con el nombre de yo te bautizo en el nombre del Creador y del Liberador y del Sustentador? Porque os parecerá raro lo que os estoy diciendo, pero resulta que en algunas parroquias de Inglaterra, pues me imagino pues que alguno introduciría eso pues como una especie de supuesta innovación, en vez de Padre, Hijo, Espíritu Santo vamos a decir Creador, Liberador y Sustentador, ¿no? Y la respuesta de la Santa Sede fue, nosotros no nos consideramos con la autoridad de cambiar la fórmula que Cristo nos dio para bautizar, con lo cual esa fórmula que habéis utilizado no es válida y a esos niños hay que volver a bautizarlos, porque no tenemos nosotros autoridad para cambiar la fórmula venida de Jesucristo. Este es un caso concreto, es decir, un caso concreto para entender lo que es la doctrina de la Iglesia de que no somos dueños, que es que somos depositarios. ¿Quién soy yo para cambiar la fórmula del bautismo tal y como la hemos recibido de Jesucristo? Bueno, en resumen, que este primer texto, primera Timoteo 6:20, ya nos pone en guardia frente al peligro de la profanación. El segundo texto, segunda Timoteo 1:12-14. He sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Por este motivo estoy soportando estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Si os fijáis, si sumásemos
las palabras, los conceptos que se han transmitido en este texto de Segunda Timoteo más en el anterior de Primera Timoteo, fijaros bien, se dice, ten cuidado con demasiadas palabras profanas. Primera cuestión que se dice, ¿no? Ten cuidado con las objeciones de la falsa ciencia. Ten por norma las palabras que oístes de mí. Conserva el depósito. Es decir, estas palabras quieren distinguir, estas palabras de la carta a Timoteo, quieren distinguir entre lo que es palabra revelada y palabra de los hombres. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y uno de los males mayores que podemos tener entre nosotros puede ser el de no distinguir lo que es palabra revelada y lo que son teoría de los hombres. A veces, pues resulta que alguien viene con con una teoría, pues que puede parecer sugerente, pero que es una teoría de él, que es una teoría suya, que si un teólogo dice que ha dicho, que si en la televisión le han entrevistado a no sé quién, que si no sé qué, y parece como que eso puede poner en el corazón de algunas personas que les falta formación, puede poner en duda su fe, la fe predicada pues por la Iglesia desde hace 2000 años. Porque distinguimos, porque no distinguimos, porque confundimos entre lo que es la palabra revelada y las teorías de los hombres, ¿no? Entonces habla la primera carta a Timoteo en ese texto de las palabrerías profanas. ¿Cuántas cosas han sido presentadas como novedades que al cabo de 5 años ya son viejas? Sin embargo, fijaros bien, el Evangelio sigue siendo palabra eterna hoy como hace 500 años, o hace 1000 años, o hace 1500 años, ¿no? Mientras que las palabras de los hombres, la inflación de palabra, de teoría, de ideología, distingamos entre ideologías nuestras o revelación de Dios. Lo que es un error básico, ¿no? Un error mortal, es el hecho de que entreguemos el corazón a ideologías, a teorías humanas, que dentro de poquísimos años están ya obsoletas. Como cuando vemos una foto de hace unos años y nos llama la atención, fíjate qué pantalones vestimos en ese tiempo, fíjate qué cuellos de camiseta, fíjate, y en poquísimo tiempo está totalmente obsoleto, porque resulta que la moda ha cambiado. Pues eso pasa con las ideologías, que las ideologías vienen, cambian, le dan la vuelta, pero son totalmente obsoletas en cuanto que pasan unos años. Pero la revelación de Dios es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Termina diciendo este punto, en el punto 10 de la Dei Verbum, que el pueblo entero, o sea, está unido a sus pastores a la hora de recibir el depósito de la fe. O sea, que no es que digamos, Jesucristo entregó el depósito de la fe al Papa y a los apóstoles, no, se lo entregó al pueblo entero, al pueblo fiel. Y el pueblo entero, unido a los pastores, tiene también la encomienda de guardar el depósito de la fe. Persevera en la doctrina, persevera en la unión, persevera en la Eucaristía, en la oración. Es decir, que nosotros tenemos la tarea de conservarlo, practicarlo y profesarlo. Fijaros, son 3 palabras las que utiliza aquí el catecismo, ¿eh? Conservar, practicar y profesar. Primero, lo tengo que conservar tal y como me lo han dado, o sea, no pretender yo amoldarlo a mi ideología. Cuidado con ideologizar el depósito de la fe. Cuidado con que yo, como tengo una determinada sensibilidad e ideología, lo recibo, pero en la medida en que conjuga con mi ideología. Y si tengo que cambiarlo un poco para que conjugue mejor, cambio el depósito de la fe. No, tengo que conservarlo. Y si algo tiene que cambiar, seré yo el que tenga que cambiar. Bueno, por eso fijaros aquel texto del Evangelio, ¿no? Se suele decir aquello de que el que recibe al modo del recipiente, ¿no? Si tú recibes agua, el agua se amolda a la jarra, se amolda al vaso, se amolda bien, pero en este caso hay que decir
a vino nuevo, odres nuevos. Es decir, somos nosotros los que tenemos que cambiar, ¿eh? No el vino nuevo, no el agua limpia de la revelación. Seré yo el que tengo que amoldarme a lo que Cristo me dijo y no amoldar lo que Cristo me dijo a mi sensibilidad. ¿Eh? Bueno, por eso lo primero es conservarlo, lo segundo es practicarlo, porque no basta con tener ortodoxia, sino también ortopraxis. Es decir, no basta con que yo me adhiera en teoría a las palabras de Cristo, sino que mi vida, mis actitudes, tienen que ser una expresión viva, ortodoxia y ortopraxis. Y las dos cosas no están en contradicción, sino que una es expresión de la otra, ¿no? Conservar, practicar y profesar, porque no lo he recibido solo para mí, sino que lo he recibido como un privilegio, como un don de Dios para ser testigo viviente de ello. Conservar, practicar y pido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.